Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver varios ejemplos de cómo funciona un campo magnético y a su vez cómo este nos puede ayudar a generar la electricidad. Para ello lo que vamos a hacer es partir de varios ejemplos en los cuales ilustraremos de mejor manera el comportamiento del magnetismo. Para ello el primer ejemplo que tenemos es el siguiente. En este caso vamos a obtener dos imanes, los cuales los vamos a colocar en la siguiente disposición. No importa la orientación de sus caras, pero debe ser que tenemos que tener los polos iguales en este sentido. No importa si es norte-norte o sur-sur, lo importante es que sean los mismos polos de tal manera que se repelan. Entonces, en este instante lo que nosotros vamos a hacer es colocar una hoja llena de limalla de la siguiente manera, para que nosotros podamos observar cómo se genera un campo magnético, aunque, como pueden ver, esos pedacitos de metal no están en contacto con el imán como tal, se sienten atraídos y generan propiedades magnéticas. Ahora bien, vamos a seguir espolvoreando esta limalla para observar de mejor manera su funcionamiento. Es importante que tratemos de dispersarla por todos los lugares de esta manera. Como pueden observar, se generan ciertas líneas que tienen una forma circular en la cual nos indica que el campo magnético va a tener dos polos. ¿Por qué nos indica eso? Porque como pueden observar, esas líneas están saliendo de uno para ingresar al otro o saliendo de uno para ingresar al otro. Depende de la convención que nosotros tengamos de hacia dónde sale el otro. Por lo general, esta convención es que el campo magnético sale del polo norte al polo sur. Entonces forma una figura cerrada en la cual nos indica también que el campo se conserva. Por eso esta forma, ya que es la misma magnitud en este inicio del polo que en el otro. Si nosotros tuviésemos una hoja más grande y pudiésemos extender todo, veríamos cómo se van formando pequeñas figuras como esta, pequeñas líneas de campo, las cuales nos indican cómo funciona un campo magnético. Esa es la primera parte. Y la segunda es que, aunque no se logra observar muy bien, estas líneas también tienen una pequeña altura. Tal vez se las pueda observar de esta mejor manera, lo cual nos indica también que el campo magnético no solamente funciona en una dimensión o en la longitud donde están los imanes, sino más bien que a partir de estos imanes se permeabiliza todo el espacio que está rodeado por ellos y todo el espacio tiene ese campo magnético. Si nosotros pudiésemos crear una esfera de esto, se vería de la siguiente manera, en las cuales las líneas de campo salen de un lado, ingresan al otro, pero en 3 dimensiones. Eso sería la primera parte de este experimento. Ahora vamos a ver de forma más detallada los conceptos que acabamos de ver en el video anterior. Nosotros tenemos aquí un imán, el cual tiene un polo norte y un polo sur. Como podemos observar, este imán está orientado en la siguiente dirección. Las cargas salen del polo norte e ingresan al polo sur. Y como podemos observar, todo el espacio se permeabiliza de este campo. Mientras más se aleja, menor es la intensidad de este campo, y mientras más cerca estamos del imán, mayor es la fuerza que siente una partícula dentro de este campo magnético. Ahora vamos a ver lo siguiente. Yo tengo aquí este campo magnético formado por este imán y podemos tener, por ejemplo, una partícula. En este caso voy a dibujar aquí una partícula y esta partícula se va a sentir atraída a este campo magnético. En este caso, depende de la carga de la partícula, se va a orientar en un sentido u otro. Lo que nosotros tenemos que entender es que en el momento que nosotros tengamos un campo magnético como este y orientado en una dirección y una velocidad con la que se mueva esta partícula y nosotros tengamos un campo de esta manera, vamos a tener que se va a formar una fuerza. En este caso, esta fuerza va a depender del producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. En este caso tenemos aquí el esquema.
yo tengo una partícula cargada de forma positiva que se mueve con esta velocidad y que está dentro de un campo con esta dirección. Como podemos ver, se va a formar una fuerza, pero esta fuerza va a ser en dirección perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Esto lo podemos describir de la siguiente manera. F, la fuerza que siente esta partícula, es igual a la carga de esta partícula por su velocidad multiplicada vectorialmente por el campo. Y eso sería una explicación de lo que acabamos de ver. Cabe aclarar que este campo tiene diferentes componentes de él mismo a medida que nos acercamos o nos alejamos de él. Y lo mismo esta partícula. Va a tener velocidades diferentes a medida que esté en posiciones distintas. Su velocidad puede cambiar por acción del campo. Y el campo también va a tener diferentes valores. Eso sería todo en este apartado. Ahora bien, vamos a ver el siguiente experimento, el cual nos va a mostrar lo siguiente. En el anterior nosotros vimos cómo imanes formados naturalmente generan un campo magnético y pues esto llamó mucho la atención a las primeras personas que conocieron la propiedad magnética de ciertos materiales. Pero posteriormente descubrieron lo siguiente. Yo en este caso tengo un solenoide construido a partir de bronce, el cual está envuelto en varias capas que se han ido envolviendo de forma consecutiva, conectado en este caso a un negativo y a un positivo. ¿Para qué se ha hecho esto? Pues esto se hizo de manera en la cual nosotros vamos a demostrar que a partir de electricidad nosotros podemos generar un campo magnético. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar esta fuente de poder y vamos a encenderla y en este caso vamos a mover el voltímetro. En este caso, como pueden ver, el voltímetro marca un valor de 0 voltios. Es decir, aquí no está circulando electricidad. Pero yo voy a empezar a subir el voltaje y vamos a observar lo siguiente. El voltaje subido y quisiera que observen esas pequeñas variaciones que va teniendo la limalla esparcida previamente alrededor del solenoide. Como pueden ver, va tomando una forma predeterminada a medida que se sube el voltaje. En este caso seguimos subiendo el voltaje y quiero que observen que empieza a tomar una forma definida. Esta forma va a variar dependiendo la cantidad de voltaje que nosotros tengamos. En este caso, la fuente de poder me está soltando una cantidad de voltaje de 15 voltios en este instante. Y vamos a observar lo que se formó aquí. Como pueden observar, se ha generado líneas en medio del solenoide y líneas afuera de este solenoide. ¿Qué significa esto? Que este solenoide se comporta como un imán, el cual va a tener un polo positivo y un polo negativo. Para ilustrarlo de mejor manera, vamos a utilizar una brújula. Denme un segundo. Ahora, aquí tenemos una brújula convencional, la cual no está atada a ningún campo magnético, ya que ahora no lo estamos generando. Entonces aquí tengo una brújula normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarla alrededor del solenoide para observar lo siguiente. Como podemos observar, aquí tenemos ya el solenoide y las líneas de campo que se fueron formando a través de este. Y vamos a mover la brújula y como pueden ver, esta brújula va a moverse en dirección del solenoide, marcando dónde está su campo. En este caso, podemos observar que el solenoide se va moviendo. Y la brújula nos va marcando la dirección donde está el campo. Entonces, como pueden ver, la brújula apunta hacia el polo norte. En este caso nos indica que el polo norte está hacia este sentido. Eso sería todo y demostramos que a partir de electricidad nosotros podemos generar
un campo magnético. En este caso podemos observar cómo una batería genera una corriente eléctrica la cual circula a partir de una bobina y esta circulación de energía me crea un campo magnético. Este campo magnético va a estar orientado de acuerdo a cómo esté orientada la batería. En este caso, si cambio de orientación, podemos observar que el campo magnético cambia. Recordemos, va de polo norte a sur en este sentido. Y eso sería la explicación final de este experimento que acabamos de ver. A continuación vamos a definir de forma matemática lo que acabamos de ver. En este caso nosotros hemos observado la ley de Ampère. La ley de Ampère lo que nos dice es que se va a generar un campo magnético B que gira alrededor de un conductor, en este caso cada una de las espiras de nuestro solenoide, y cada una de estas espiras está sometida a la acción de una intensidad de corriente. En este caso, esta corriente eléctrica nos va a generar un campo magnético que gira alrededor de cada una de nuestras espiras. En este caso, nosotros tenemos aquí el solenoide que acabamos de ver y lo que nos dice es que se va a generar un campo magnético y el solenoide va a funcionar como un imán, que en este caso va a tener un polo norte y un polo sur, dependiendo siempre y cuando de cómo se hagan las conexiones. Si es positivo o negativo, tendrá una dirección, y si la conexión se le hizo de negativo a positivo, el campo magnético estará orientado en otra dirección. En este caso, también nosotros tenemos que, el campo magnético lo tenemos que ver de la siguiente manera. Nosotros aquí tenemos nuestra intensidad y con la regla de la mano derecha nos vamos a ubicar y podemos ver cómo el campo magnético va a ser perpendicular a esta intensidad de corriente. Por su parte, aquí tenemos la expresión matemática de la ley de Ampère, la cual nos dice que la integral de línea en un contorno, en este caso el contorno es el área que existe en el alambre o el conductor y ciertos pedazos de el campo magnético a cierta distancia, vas por cada una de las longitudes que va a tener estas mediciones del campo magnético en el punto que nosotros lo queramos hacer, es igual a la permeabilidad magnética de ese medio por la intensidad. Ahora nosotros también vamos a ver lo siguiente. Como habíamos dicho, dependiendo si la intensidad fluye en este sentido, yendo de menos a más, nosotros vamos a tener que nuestro campo gira en una dirección horaria, mientras que si nosotros tenemos en esta dirección yendo de menos a más, nuestro campo va a girar en una dirección horaria. Recordemos, antihoraria y en este caso va a ser en una dirección horaria. Ahora, ¿qué más nosotros vamos a observar aquí? También nosotros podemos observar que este es el conductor, esta línea de aquí es el conductor y dentro de este conductor nosotros queremos medir el campo magnético que se genera afuera de este dentro de una partícula P. En este caso, esta partícula P va a estar formada por lo siguiente. Primero nosotros tenemos la intensidad por un diferencial de la longitud de este alambre, que en este caso el diferencial es este pedazo que lo estamos viendo aquí. Ahora, esta intensidad va a generar un campo magnético que hace que la partícula se vea atraída o repelida hacia, en este caso, el alambre. Y en este caso expresamos como dB, ya que es el campo magnético en esa porción del espacio que está atrayendo al punto de la partícula P. Y entonces nosotros podemos escribir lo siguiente. El diferencial del campo magnético va a ser igual a la permeabilidad en el medio dividido para 4pi por la intensidad
por el diferencial de la longitud multiplicado vectorialmente por un vector unitario R. Este vector unitario R simplemente nos dice qué tan alejado o cercano va a estar el punto respecto a nuestro material conductor. Y por último, esa expresión dividida para el radio. Es decir, mientras más lejos esté la partícula, menos fuerza de campo sentirá y los valores del campo serán más pequeños. Ok, ahora vamos a continuar con el siguiente experimento. En este caso, como podemos observar aquí, yo tengo un solenoide, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera, de forma vertical, y aquí tengo un pequeño orificio. Este orificio fue diseñado con la finalidad de introducir un imán como este para generar un campo magnético en movimiento, el cual genera a su vez un campo eléctrico. Recordemos, por sí solo este imán no genera un campo magnético. Este imán genera un campo magnético cuando se encuentra, este imán no produce un campo eléctrico por sí solo. Este imán va a producir un campo eléctrico cuando se encuentre en movimiento. Y es lo que vamos a demostrar a continuación. Este objeto de por sí no tiene una gran fuerza magnética, pero nos va a ayudar a demostrar que, aunque no sea un imán tan potente, puede generar un campo eléctrico. Entonces, para ello vamos a ver aquí nuestro galvanómetro, en el cual yo voy a introducir este pequeño imán en el orificio, y lo que quiero que observemos es que existe una diferencia de potencial. Como pueden observar, el potencial eléctrico disminuye o aumenta en medida de que el imán introduce o sale de este solenoide. Ahora bien, es importante identificar los elementos que intervienen en el solenoide. Primero interviene la fuerza magnética que genera este objeto en movimiento. Como pueden ver, genera un pequeño movimiento en el galvanómetro. Y la siguiente es que esa fuerza magnética también es proporcional al número de espiras que va a tener este solenoide. Dependiendo del número de espiras, el número de vueltas, yo voy a generar un mayor campo eléctrico con un mismo imán. Y no depende de la longitud del solenoide, sino del número de vueltas que le hayamos dado. Entonces, vamos a verlo con un imán más grande, que tiene un mayor campo magnético y sigue siendo el mismo solenoide. Como vamos a observar en este caso, por favor presten atención aquí, lo voy a introducir de forma lenta y como ustedes pueden observar, se genera una diferencia de potencial. En este caso, lo que quiero que observemos es que lo voy a introducir de forma muy lenta y el potencial en este caso está yéndose hacia un voltaje de negativo, mientras que si lo saco va a ir a un voltaje positivo, es decir, va a tener una diferencia de subir y bajar. En este caso, este galvanómetro no está encerado, pero vamos a considerarlo como cero en esta posición. Para acá números negativos y para acá positivos. En este caso, fijémonos lo siguiente, bajo y el potencial baja, subo y el potencial sube. Es un vaivén de potenciales y también depende en este caso de la velocidad con que yo lo haga. ¿Eso qué demuestra? Demuestra que yo, al tener un imán que genera un campo magnético, puedo a su vez generar un campo eléctrico. Y lo importante de esto es que este imán tiene que estar en continuo movimiento para que se genere un campo magnético en este solenoide. Esto nos dice que nosotros podemos generar electricidad gratuita, por así decirlo, con un imán y con un movimiento. Es básicamente como funcionan las hidroeléctricas, en las cuales nosotros vamos a tener un imán gigante que gira
ya no es introducido, sino que gira alrededor de unas bobinas. Entonces, esa sería la demostración para este caso. A continuación vamos a hacer lo mismo, pero con un galvanómetro con una apreciación diferente. Entonces vamos a eso. Que cambiamos la escala que yo tenía en mi medidor de voltaje. En este caso, la escala anterior medía hasta 100 milivoltios y mi nueva escala va a medir 300 milivoltios. Vamos a repetir la misma experiencia y lo que quiero observar es cómo la aguja va a cambiar dependiendo la dirección en la que yo ingrese mi imán. Como podemos observar, le voy a ingresar de esta manera y el voltaje cambia hacia los 100 voltios. De nuevo, lo saco y lo ingreso y como pueden observar, se acerca a los 100 voltios. Ahora bien, vamos a repetir el mismo proceso, pero con el polo contrario del imán. Como podemos observar, ahora va a irse en la dirección contraria. A pesar de que yo estoy introduciendo el imán, depende del polo en que lo introduzca, la orientación del voltaje, el signo de nuestro voltaje va a ser diferente. Pero, ¿qué se va a mantener siempre? Siempre se va a mantener que el voltaje va a tener que subir y bajar dependiendo cuántas veces yo introduzca mi imán. Entonces vamos a hacer un último experimento, el cual vamos a tratar de medir aproximadamente cuánto mide desde este punto hasta acá el voltaje cuando yo ingrese mi imán. Posteriormente ya vamos a ver en una tabla más definida cómo es que yo puedo medir el voltaje que se genera con este imán y ese solenoide. Entonces yo puedo ingresar y como pueden ver el valor máximo que marca es en 200, cerca de 200, pero recordemos, no es 200 sino una escala proporcional, que en este caso esta escala proporcional serían 50, es decir, 50 milivoltios. Eso sería todo lo que tengo que explicar de forma experimental. Y ahora vamos a irnos con la demostración física, teórica de estos temas, en los cuales vamos a demostrar y observar de mejor manera cómo depende del número de espiras, número de vueltas del solenoide, la fuerza que vimos nosotros aquí. Porque recordemos que si bien se está generando un voltaje, este voltaje viene también con una fuerza electromagnética que hace que la aguja se mueva. La aguja no se mueve como tal por el voltaje. Esta aguja se está moviendo también debido a que se genera una fuerza producida por el campo magnético de este imán en movimiento. Muy bien, eso sería todo respecto a la parte práctica y vamos a ir ahora con la parte teórica. Muchas gracias por todo. Ahora vamos a detallar lo que acabamos de ver en el experimento anterior. En este caso, lo que nosotros observamos es que al pasar un imán como el que está aquí, alrededor de una bobina, vamos a tener el siguiente efecto, el cual se va a generar una fuerza electromotriz, la cual es producida por el movimiento del imán en el transcurso del tiempo a través de una bobina. En este caso, lo interesante es saber que si nosotros cambiamos la dirección del imán, también va a cambiar la dirección voltaje. También cabe recalcar que esta fuerza electromotriz inducida nosotros la vemos reflejada en el galvanómetro por el movimiento de la aguja. Muy bien, estas expresiones las podemos ver de forma matemática de la siguiente manera. En este caso nosotros tenemos que la fuerza electromotriz va a ser igual a la variación de flujo magnético respecto al tiempo. O también podemos expresarla de la siguiente manera. La integral de línea de un campo eléctrico por el diferencial de longitud va a ser igual a la variación respecto al tiempo del campo magnético por la superficie en la que está actuando. Es decir, nosotros estamos relacionando un campo eléctrico con un flujo magnético.
Esto también tiene consecuencias muy importantes. Nosotros observamos que al introducir nuestro imán, mientras la aguja en este caso marca positivo, como podemos observar, luego de que acabe de pasar el imán y continúe para el otro lado, gira bruscamente y cambia en sentido contrario. Es decir, no se mantiene constante ese voltaje generado por nuestro imán. Entonces, ¿cómo lo expresamos también de forma matemática? Lo expresamos de la misma forma, pero con un signo negativo. Y en este caso, formalmente, esto recibe el nombre de la ley de Lenz-Faraday. Porque este signo negativo es muy importante, ya que nos indica que el campo magnético genera una intensidad de corriente eléctrica, pero esta va a cambiar de acuerdo a la orientación que nosotros le demos, y a su vez también nos indica que se debe conservar, que no vamos a obtener energía ilimitada, ya que al momento de cambiar la dirección del imán y seguirlo moviendo dentro de la bobina, a pesar de que obtengamos un voltaje positivo, de repente va a cambiar de signo y vamos a obtenerlo con uno negativo. Es decir, se van a contraponer y se van a anular. Porque de otra forma nosotros con un movimiento tendríamos un voltaje continuo y una intensidad de corriente continua. Y eso pues sería energía ilimitada. Y pues finalizando, nosotros también podemos observar lo siguiente, que si yo por ejemplo muevo en esta espira de aquí, voy a generar menor intensidad, menor voltaje que al tener más espiras. Como podemos observar, la aguja menor voltaje con el número más grande de espiras, las que acá marca un menor voltaje. Cabe aclarar que si nosotros pasamos por aquí, también se va a generar un voltaje debido a que lo que nos interesa no son las espiras, tampoco el número de ellas en el caso de generar electricidad, sino más bien el movimiento de un campo magnético a través de un solenoide, una bobina. Y entonces eso sería todo, y eso nos quiere decir también lo siguiente, que la fuerza electromagnética inducida va a depender del número de espiras que tengamos. Y con eso hemos visto estos tres experimentos y de forma resumida y un poco simple lo que representan matemáticamente y de forma física. Muchas gracias por todo.